En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio precioso de parte de nuestro hermano Julio. Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes, José Manuel. Encantado de estar aquí con toda tu audiencia. Y yo igual que estés aquí, porque tienes una experiencia muy fuerte con nuestro Señor Jesús, una experiencia cercana a la muerte, un regreso a esta vida y una experiencia entre ese tiempo, ¿verdad? Ese tránsito, desde que ocurre lo que ocurre hasta tu vuelta. Y eso es lo que nos va a contar pues nuestro hermano Julio, ¿no? Pero nos lo va a contar desde el principio. Yo, lógicamente, yo conozco la historia, pero lógicamente la audiencia pues no la conoce, ¿no? Pero me gustaría, pues, en primer lugar, Julio, que te presentaras, que nos digas pues a qué te dedicas y a partir de ahí pues comenzamos el testimonio. Bueno, José Manuel, bueno, ¿a qué me dedico? Realmente es a mi misión, es decir, no entiendo que me pudiera dedicar a otra cuestión que no fuera esta, en donde soy tan feliz, ¿no? Y estoy como tan alineado con lo que mi alma viene a expresar a esta experiencia de vida. Soy psicólogo, me formé en diferentes disciplinas, que ahora mismo tampoco es cuestión de desarrollarlas, pero que sepan que he sido una persona y soy muy voraz en cuanto al autoconocimiento, en cuanto al hecho de incorporar herramientas que puedan ayudar a otras personas. Y tanto es así que, bueno, pues desarrollamos una formación que se llama Master Consciencia y Ser y que viene precisamente a dar sentido a todo esto, ¿no? Que es llevar nuestro nivel de conciencia, es acercarnos cada vez más a la luz que somos, a la verdad que somos, que es en definitiva Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Para dar testimonio de vida, como decía el Maestro Jesús de Nazaret. Así es. Dijo Jesús, ¿no? En los evangelios, pues él afirma que vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y eso es muy importante en esta parte del testimonio, porque a veces el ser humano piensa que la vida es esta y tiene miedo a cerrar esta puerta y abrir la que nos toca abrir a todos, ¿no? Porque la muerte es un evento que no podemos evitar. Es lo único en la vida que no podemos evitar. Yo puedo evitar, pues, no sé, si me voy a tropezar, puedo quitarme, puedo apartarme y puedo evitar una piedra, ¿no? O puedo evitar un obstáculo. Pero el evento de la muerte, pues, eso es algo que nos toca a todos pasar por ahí, por esa puerta. Y mientras más conocimientos tengamos sobre lo que nos vamos a encontrar al otro lado, ¿verdad? Y a quién nos vamos a encontrar, que no es otro que a Jesús. Yo entiendo que habrá gente que esperará que le reciba Krishna, que le reciba Buda, que le reciba quien quiera, ¿verdad? Pero los cristianos pues tenemos la esperanza de que Jesús es el juez de todo el ser, de todos los seres humanos, ¿verdad? Y cuando cerremos esta puerta, abriremos aquella puerta que será eterna y podemos estar junto a Jesús por toda la eternidad. Pues, Julio, pues puedes comenzar pues, a desarrollar tu testimonio. Bueno, para que las personas que nos están escuchando puedan entender un poquito el contexto en donde todo esto se fue fraguando, deciros que, bueno, mis padres estuvieron intentando tener hijos durante 10 años. En todo este tiempo, pues no se permitió, la vida pues no lo traía, no lo dispuso de esa forma hasta que una vez ya en un viaje a Santiago de Compostela, precisamente, pues se engendró a Julito por aquel entonces, ¿no? Entonces, imaginad toda la ilusión que había por recibir a este niño que llegaba después de tantísimo tiempo esperando, ¿no? Fui muy bien recibido, yo procedo de familia de médicos, con lo cual cada uno de ellos pues aportaba su opinión acerca de todo mi nacimiento. Yo nací con unos parámetros clínicos dentro de la normalidad en cuanto a peso, estatura, no había ningún tipo de enfermedad, no había absolutamente nada que indicara que pudiera haber
algún tipo de hospitalización, ¿no? Así es que por si acaso, uno de los médicos amigos de mi propio tío, político, que era médico, como digo, pues me recetó vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, no se puede excretar a partir de la orina y, por lo tanto, si hay un exceso se va acumulando en órganos blandos. Podía haber tenido un efecto sobre el hígado, podía haber tenido un efecto sobre el páncreas, sobre diferentes órganos, pero en este caso se produjo una hipercalcemia a nivel renal en mis riñones. Así es que, bueno, comienzo mi periplo hospitalario desde entonces con tan solo 9 meses de edad. Con tan solo 9 meses de edad, mis padres ya me tienen que llevar al hospital porque aparece una sintomatología que me lleva una y otra vez a tener, bueno, pues procesos de irritabilidad muy grandes. A nivel de movilidad también se me caía la cabeza, como que había una pérdida de la musculatura, en fin, una serie de cuestiones que tampoco quiero desarrollar mucho aquí, pero que lo sepan, ¿no? Que había una hipercalcemia que produjo estos efectos y que produce a su vez una insuficiencia renal que en aquel momento era aguda, es decir, no se había cronificado, no era tan potente, con lo cual me paso los primeros años de mi vida yendo y viniendo a los hospitales, sobre todo aquí al Hospital de la Paz de Madrid, y, bueno, realizando pruebas muy duras a los ojos de un niño, como son cisteografías, analíticas de todo tipo, constantes, para poder, bueno, pues salvar esa negligencia médica a ojos del ego. Desde luego que así lo fue un error médico, pero con el tiempo, bueno, y con todo el trabajo personal que llevo haciendo, pues fui dándome cuenta que al final la vida era lo que me traía y me lo traía por un bien mayor, o así he querido leerlo, ¿no? Que era más que nada ponerme al servicio de todos aquellos que lo necesitaran. Como digo, fui creciendo, hasta los 7 años parecía que esa insuficiencia renal iba a desaparecer, pero con esta edad pues aparece un estafilococo, que es una bacteria que invade todo mi torrente sanguíneo, produce una sepsis brutal. Una sepsis es un cuadro infeccioso a nivel multiorgánico, todos mis órganos se ven sometidos al impacto de toda esta bacteria y por supuesto que afecta a muchísimos de mis órganos, entre ellos pues mi hígado, mis pulmones, páncreas, pulmones y por supuesto los riñones. Ya eran los órganos que más débiles tenía, pero se produce este impacto especialmente, ¿no? Así es que nada, lo que va ocurriendo es que toda mi función renal se pierde directamente, entro en un proceso hospitalario de ingreso permanente. Estoy en este Hospital de la Paz, como digo, durante 9 meses también. Y en este transcurso, bueno, pues voy viviendo una serie de circunstancias, como es una pérdida de salud muy rápida. Hago vida allí como si fuera un niño cuya casa se había convertido en aquel hospital, hago mis amigos, es decir, me relaciono como buenamente puede un niño de tan corta edad, veo perder amigos míos, o sea, muchos de ellos fallecen y, en fin, todo esto me afecta, obviamente, pero, sin embargo, no tenía la sensación de que a mí me pudiera pasar algo así, ¿no? Llega un punto en el proceso de enfermedad, porque eran diferentes brotes, en donde ya hay un impacto muy grande a nivel orgánico y me tienen que ingresar en la UCI pediátrica, en la unidad de cuidados intensivos de allí. Y es aquí donde acontece, bueno, pues el gran episodio de mi vida, porque yo no he vuelto a tener un punto de inflexión tan abrupto, tan potente, tan impresionante como el que os voy a contar hoy aquí, ¿no? Y es que, estando ya ingresado, con un pronóstico pues muy negativo, ¿no? Porque decían que iba a perder la vida física. Bueno, pues
comienzo a hacer un desdoblamiento. Es decir, me doy cuenta de que soy mucho más de lo que creía ser. En aquel momento yo tengo tan solo 8 años y puedo observar claramente al cuerpo de Julito, de ese avatar, de ese vestido del alma, en donde todos estamos inmersos, y puedo darme cuenta de cómo tengo varias agujas clavadas en mi cuerpo, en brazos, en manos, en pies. Concretamente recuerdo una muy impactante justo en mi frente. Me doy cuenta también de todos los electrodos que estaban en mi pecho adheridos. Me doy cuenta del pijamita que llevaba en aquel momento también de ingreso, y me acuerdo especialmente de una cruz que era el logotipo del Hospital de La Paz. Y bueno, sinceramente no me sorprende verme desde fuera. Yo creo que a tan corta edad, pues uno lo vive, el niño lo vive con muchísima naturalidad, y simplemente soy como el observador de esta escena, ¿no? Julio, Uh-huh. antes de que sigamos avanzando, porque está súper interesante, me gustaría pues que las personas que nos están viendo, ¿no?, entiendan lo que ha ocurrido, ¿no? Un desdoblamiento en medicina, estaríamos hablando de que tú durante X tiempo, no lo sé, tú dejaste de tener constantes vitales. O sea, tu corazón pues dejaría de latir, ¿verdad? Por Sí. algún instante, o sea, los médicos te perdieron, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por un instante o por el tiempo que fuera, ¿verdad? Entonces, tu alma, tu espíritu, pues salió de tu cuerpo. Entonces, pues tú, pues con los ojos del espíritu, pues tú te veías, pues en esa camita, ¿no? O en esa camilla, pues a modo de espectador. Así es, José Manuel, así es. O sea, con lo cual, en este sentido, hacemos un alegato también, bueno, pues a todos los estudios que estamos realizando hoy en día acerca de las experiencias cercanas a la muerte, donde se evidencia que el cerebro no es el que construye la conciencia, sino que hay una mente superior, un alma que nos sostiene y que es el observador de todo aquello cuanto acontece a otros niveles, ¿no? Es decir, cuando el corazón y la mente, el cerebro, mejor dicho, cesan su función, y sin embargo se pueden relatar tantísimas cuestiones como otros compañeros míos que han tenido experiencias de este estilo también han relatado, pues nos damos cuenta de que somos mucho más que esta carcasa humana, ¿no? Entonces, de esto fui testigo, ¿no? Pero era, fíjate, era como, decía que no me sorprendió especialmente, y es verdad, porque fue como el recuerdo de que todo esto se daba así, ¿no? O sea, no sé, había como una parte en mí que de alguna forma recordaba que esto se dio, ¿no? Y ya está. Y en este sentido, bueno, pues como digo, hago una especie de impasse entre aquello que estaba ocurriendo y aparezco en el túnel del metro de Begoña, que es el metro que da justo al Hospital de la Paz, concretamente en el pasillo del metro, ¿no? Este pasillo del metro antaño pues estaba sucio, estamos hablando del año 84, y estaba exactamente igual, ¿no? Y me veo como a dos niveles. En uno de ellos, como si fuera el protagonista de la misma película que estamos viviendo aquí, tanto tú como yo, es decir, impostados en este avatar, pero era un avatar etérico. Recordamos que yo ya había dejado mi cuerpo físico y por lo tanto mi avatar era etérico, era energético, y por ahí caminaba, pero me podía observar con mi pijamita, ¿no? Y caminando descalzo por ese pasillo de metro, ¿no? Y sin embargo, a la vez, lo que sucedía era que algo que también era yo me observaba. Es decir, estaba mi propio avatar etérico más mi alma observando ese avatar etérico, ¿vale? Para que la gente me pueda comprender. Y todo esto se hacía de manera simultánea hasta que ya me identifico con ese avatar energético y prosigo mi camino por aquel pasillo. ¿Cuál es mi sorpresa cuando a mano derecha observo que hay unas escaleras ascendentes que no existían en aquel momento, no existen ahora,
pero me siento absolutamente impelido a subir por ahí. Y bueno, pues por supuesto que lo hago, los niños ya son curiosos, pues imagínate, tenía esta necesidad, así es que comienzo a subir cada uno de estos peldaños, de estas escaleras, y es en el momento en donde comienzo a darme cuenta de que aparece una luz que era absolutamente luminosa, pero que a la vez no molestaba a los ojos. Y era un brillo arrebatador, un brillo que te abrazaba, que te acurrucaba, que te acunaba. Todavía me toca muchísimo, ¿no? Porque no hay palabras, José Manuel, para esto, ¿vale? De hecho, hemos querido los psicólogos, bueno, pues poner algún tipo de adjetivo y se ha llegado al acuerdo de denominarlo como algo inefable. Algo inefable implica que no tiene capacidad verbal para poder expresar lo que ahí se sentía, porque lo que ahí se vivía, lo que ahí vivía, era el amor en su máximo esplendor. Es decir, nunca, nunca he vuelto a vivir una experiencia así a nivel terrenal. Y esto fue... Julio, lo que yo, por ejemplo, digo, ¿no? A veces, ¿no? De manera teórica, ¿no? Lo que dice la Sagrada Escritura, Dios es amor. Yo te estoy explicando, pues, lo teórico. Digámoslo así, tú, pues, comprobaste el amor de Dios en la práctica. Absolutamente. Absolutamente. Era algo, como digo, inefable, no se puede escribir, no hay palabras, no hay verbo que pueda explicar la experiencia de que alguien, bueno, vive estando allí, ¿no? Así es que cada vez esta luz era más intensa y por lo tanto cada vez el amor se iba acrecentando. Y llega un momento en donde a mano izquierda, lo recuerdo perfectamente, comienzan a aparecer unos seres que formaban parte de todo mi clan familiar. Estos seres no los veía encarnados, sino que los sentía a un nivel energético y estaban allí como si fuera un comité de bienvenida para, bueno, para apoyar el proceso de un niño que acaba de dejar el cuerpo físico y que se dirigía directamente hacia algún lugar. Era el plano de luz, pero en este momento, bueno, pues yo seguía y seguía totalmente tranquilo y seguía sabiendo que dejaba a mis padres, a mi hermana. No había ningún tipo de problema con esto, ¿vale, José Manuel? O sea, esto quiero que quede claro porque no había miedo, no había temor de ningún tipo. Era como una experiencia absolutamente naturalizada en donde todos iremos en algún momento. Así es que de esta parte familiar que vienen a recibirme, bueno, pues continúo mi camino y es en este momento cuando me doy cuenta que justo enfrente, a lo lejos, hay un portón de luz, una especie de Stargate. Siempre lo llamo así para que la gente se pueda hacer una idea de cómo era. Había como una luz flambeante justo alrededor y yo sabía perfectamente que si cruzaba ese umbral ya no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Julio, en algún momento, cuando tú reconociste la presencia, lógicamente tú dices que no lo viste físicamente, pero sí sentiste la presencia, pues no sé, padres, abuelos, amigos, no lo sé, que ya no están entre nosotros, ¿no? Y que están, pues, allá, ¿no? Con nuestro Señor. ¿Hubo algún momento que te comunicaran algo o no? ¿O fue simplemente la presencia de ellos como dándote la bienvenida, ¿no? Para que te sintieras, pues, seguro, ¿no? No estás solo, no te preocupes por esta nueva situación, estamos aquí. Eso es, tal cual, así fue. No había no hubo nadie que se me acercara especialmente, era como una especie de colectivo familiar a partir del cual me llegaba constantemente que todo estaba bien, que no había nada que temer y que era bienvenido, ¿no? Esta era la sensación constante de hogar, ¿no? De la verdadera casa,
Esta era la sensación constante que tenía. Así es, Julio. San Pablo nos dice, creo que es en la carta de los Hebreos, ¿no? Que dice que nuestra verdadera ciudadanía es el cielo, ¿no? Por eso que no te sentías extranjero. Nada, al revés. Uno no se siente proscrito aquí, de alguna forma, ¿no? En la tierra. Totalmente. Así es. Valorando, por favor, el regalo que se nos hizo, ¿eh? De Sí. verdad que, por supuesto, esto valorando porque desde luego que venimos aquí con un para qué. Hay una misión y la misión es encontrarnos y es convertirnos, ¿no? en toda esta luz que Dios nos dio y ahí vamos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un regalo encontrarme con todo este colectivo familiar, este clan, pues dándome la bienvenida y como digo, en el momento en donde me encuentro esa puerta de luz, sé perfectamente que si cruzo ya no hay vuelta atrás y soy consciente de ello y no me importa en absoluto. Sé que formaba parte del camino, del proceso y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que antes de cruzar ese umbral, pues emerge alguien muy especial, el más. ¿Quién es ese alguien especial? Exacto, pues ¿Quién es? era la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? La que emerge desde ese umbral, ¿no? Con su manto, con el pelo largo, con la barba, en fin, y comienza a deslizarse por esos escalones. Yo ya estaba a punto de llegar, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente cómo él eh, para en el escalón en el que estaba yo y me mira con una dulzura impresionante y una sonrisa increíble y se agacha y me hace así. Eh, Siendo un niño, bueno, pues entiendo perfectamente cuál es el mensaje, sé perfectamente que no era mi momento, siempre digo en tono de broma que no me iba a poner a discutir con él eh, y hago el camino de vuelta, ¿no? Y siempre me gusta contar qué era lo que sucedía ahí, en la tierra, ¿no? Pues lo que sucedía era que me habían desahuciado, los médicos entendían que no había nada más que hacer, entendían que mis padres se tenían que despedir de mí, que no había nada desde la medicina ortodoxa que se pudiera realizar para que yo pudiera sobrevivir. Les informan acerca del hecho de que en el caso de que sobreviviera, las secuelas serían tan potentes que probablemente tuvieran un niño con algún tipo de enfermedad a nivel cerebral o a nivel móvil, que pudiera ser incluso un lastre para ellos. Y bueno, mi madre decide entrar a despedirse. Mi padre no podía en aquel momento, pero, bueno, lo que me cuenta mi madre es que ella me coge la mano y me dice que si hay algún atisbo de vida en mí, que por favor este es el momento de hacerme eco de ello, ¿no? Así es que lo que me comenta es que se me caen lágrimas de los ojos y comienzo a abrirlos y en ese momento lo primero que le digo es, mamá, he visto a Jesús. Y ella, imaginad, no podía sostener esto, siendo ella católica y practicante, no podía sostener que su hijo pudiera decirle algo semejante, así es que enseguida exclama a Jesús López Herce, que era el médico que me había llevado entonces, ¿no? Me lo lanza como pregunta y yo le digo, no, 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 no. Y le señalo justo la postalita que tenía en la cabecera de la cama y que mi padre me había puesto desde el principio de mi ingreso ahí. Y ella, bueno, pues sale corriendo directamente al box de enfermería para decir que su hijo estaba vivo. Los médicos no se lo podían creer y enseguida ya, bueno, vienen unos cuantos con sus linternas para evidenciar que mis pupilas estaban respondiendo y que todo el proceso de adaptación
se estaba dando y así fue. A posteriori ya le digo claramente a mi madre, la vida es un sueño, mamá. Le digo, mamá, la vida es un sueño. Y ella también incrédula y como muy, muy sorprendida me dice, ¿cómo que es un sueño? Y me da su mano y me da su brazo y me dice que lo toque. Y me dice, ¿lo ves, Julio? Es de carne y hueso, ¿lo ves como esto es real? Esto es lo real, ¿no? Y yo, mamá, no me entiendes, no me entiendes. Así es que nada, pues ella decidió, con la mejor de sus intenciones, llevarme a psiquiatría, porque el impacto de bajada había sido tan potente que yo entré en un estado de ansiedad muy grande, no me recolocaba demasiado en esta realidad tridimensional y afortunadamente solamente me dieron un ansiolítico leve para poder descansar, pero yo sabía perfectamente cuál era la experiencia que había tenido en mi vida. Con todo y por no herir sensibilidades, estuve callado con todo esto durante 30 años. Wow. 30 años y es al final precisamente en el aula magna del Hospital de la Paz cuando me llaman para dar testimonio de un niño que había estado tan enfermo que bueno, que había estado al borde de la muerte en varias situaciones, porque después de todo esto yo entro y sin querer enrollarme mucho, entro en varios procesos de diálisis con 3 trasplantes de riñón y entonces, bueno, me invitan para dar esta charla de superviviente y en el turno de preguntas una enfermera del final del todo de la sala me pregunta pues lo que yo había estado describiendo en mi experiencia, ¿no? Y solamente dije que en la unidad de cuidados intensivos aprendí muchas cosas, pero fue algo muy anecdótico y ella lo recogió y me lo lanzó en el turno de preguntas, alegando precisamente esto, ¿no? Que era lo que tenía que aprender un niño tan pequeño en un lugar tan hostil. Y bueno, me debatí a nivel mental entre contar todo esto, porque el aforo que había ahí en aquella sala de 500, 600 personas era un aforo muy sensible, había muchos médicos, muchas enfermeras, enfermeros, había padres de niños que estaban transitando momentos de sufrimiento muy potentes con patologías como cáncer, o cardiopatías o a nivel renal, es decir, era un elenco de personitas que estaban en altísimos niveles de sufrimiento y me vi en la tesitura de si lo contaba, que podría generar esto ahí. Pero cuando me quise dar cuenta, esa voz, esa mente había cesado y yo ya estaba hablando. Algo ya me había tomado para transmitir el mensaje de vida eterna y, y, y fue precioso porque lejos de creer que podría salir apedreado de allí, pues recibí justo lo contrario, muchísimo cariño, lágrimas de alegría y fue fantástico. Así es que en aquel momento me di cuenta que este mensaje había que transmitirlo fuera donde fuera y cuando me llamaran para ello. Y aquí estoy. Pues fíjate, Julio, que en ti se cumplen, ¿no?, las palabras de Jesús, ¿no? No os preocupéis cuando tengáis que hablar, sino que el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca lo que tenéis que decir, ¿no? Y aunque tú estabas asustado, ¿no? Porque lógicamente ponerte delante de 500, 600 personas a contar una experiencia así no es fácil, ¿no? El que dirán, qué me van a decir, van a pensar que estoy loco, ¿no? Y lógicamente habría personas creyentes, personas que fueran ateas, personas que fueran cualquier cosa, ¿no? Pero la experiencia que tú tienes, ¿quién te dice a ti o quién te rebate a ti que eso es mentira o eso es falso? Es una experiencia que tú has vivido y la experiencia es tuya y Dios pues quiso que esa vivencia para tu propia madurez espiritual y personal pues es tuya, ¿no? Que luego la gente quiere creer, no pasa nada, puedes creer, no puedes creer, ¿no? Pero hay veces que dicen, la gente pues dicen, yo no creo que existe un más allá o una vida eterna, porque nadie
ha estado allí para contármelo, ¿no? Eso igual aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Pues podemos creer a Jesús, que es Dios, lógicamente, si es Dios y tú crees que es Dios, pues hay que creerle, pero también Julio ha pasado por una experiencia parecida. Ha estado allí junto a Jesús. Jesús, pues, le dijo que no, que tenía cosas que hacer. ¿Cuáles? No lo sabemos, solamente Jesús. Y Julio, pues, a lo largo de su vida, pues, entenderá, ¿no? Ese no, ¿no? De Jesús y todo lo que tiene que hacer. Pero te felicito, Julio, porque, como siempre digo, ¿no? Para dar un testimonio hay que ser valiente y no importa, y que no nos importe lo que van a decir de mí, si me van a tachar de esto, me van a tachar de lo otro, ¿no? Sino que Dios te fortalece, ¿no? A ti, a todos los hermanos que pasan por aquí contando el testimonio, y yo os felicito, y aunque estás lejos ahora, pues yo te abrazo, Julio, y sinceramente pues me emocionó cuando te vi con Zavala, me emocioné aquí ahora, y quien no se emocione viendo y escuchando esta experiencia, por favor que vaya al Hospital de la Paz, que le hagan allí un cardiograma, que le hagan allí alguna prueba, porque no sé si está vivo, ¿no? Porque es difícil no emocionarse con la experiencia de Julio. Julio, mil gracias por dejar tu testimonio aquí en el canal. Me parece una experiencia preciosa. Yo como creyente y como persona de fe te creo a pies juntillas totalmente, porque tu experiencia es la misma experiencia a grandes rasgos con miles y miles y miles y miles de personas a lo largo del mundo que ni os conocéis, diferentes razas, idiomas, ideas, credos, y todos habéis visto y escuchado lo mismo. Tendría que ser, pues no sé, una conspiración enorme que personas de diferentes épocas, lugares, razas, credos, o habéis puesto todo de acuerdo para contarnos a todos la misma película. Así es, José Manuel. Yo creo que con esto que has contado se puede verificar claramente el hecho de que existe un más allá que es amor en estado puro, que realmente es nuestro hogar. Es claro que esto es así. Y yo lo tuve claro, ¿no? Es mucho más hogar que aquello que tú puedas llamar hogar, y donde todos vamos a ir a parar, ¿no? Es decir, es la inmensidad del océano abarcada en el amor más sublime que uno pueda imaginar y sentir en esta experiencia tridimensional. Afortunadamente ya no es cuestión de fe, que obviamente también es importantísimo, sino que la ciencia también se está haciendo eco de todo esto, y yo creo que al final converge y se hace, bueno, clara cuál es la verdad en letras mayúsculas, ¿no? Y es que estamos aquí en un proceso de aprendizaje para darnos cuenta del amor que somos y para estar en paz y ser felices, de verdad. Ahí estamos todos, ¿no? Así es que Así es. Encantado de compartir contigo, y de verdad que vamos a por ello. Pues yo espero que, Julio, que este programa pues lo puedan ver también personas que estén pasando un proceso de duelo, porque a veces lo pasamos muy mal, ¿no? Lógicamente perdemos a un ser querido, pero cuando sabemos que Jesús nos tiene pues allá arriba una morada eterna, ¿no? Como dice el segundo libro, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde dice que cuando esta casa se desmorone, cuando este cuerpo muera, pues Dios nos tiene preparado otras moradas eternas allá arriba en el cielo, ¿no? Porque pues que esta experiencia de Julio nos sirva a todos, y especialmente para las personas que estén sufriendo una pérdida. No digo que lo van a ver mucho más fácil, pero sí con un cierto consuelo, ¿no? De que nuestro ser querido pues persiste, vive, y vive para siempre, ¿no? Y vive ahora en plenitud junto a Dios
y lógicamente sigue amándonos, ¿no? Porque ahí lo ha contado Julio, ¿no? Ha visto a sus familiares, lo esperaban, sentía ese amor de ellos, ¿no? Sino que esa conexión, como dice la Iglesia, que el amor nunca se interrumpe. San Pablo, en el capítulo 13 de los carismas y los dones, dice que todo pasa, menos el amor. El amor no se interrumpe jamás, ni la muerte puede interrumpir eso. Y para terminar, pues, quiero terminar con unas palabras que dijo a colación de esto, pues, en la misa funeral a un tío mío. Yo era niño también, y yo lo único que recuerdo de esa misa, de mi tío con cuerpo presente, era: el amor no hay quien lo mate. O sea, el amor siempre persiste. Esta cáscara se va, pues, a donde tenga que ir, pero el alma, el espíritu, persiste en los brazos de nuestro Señor. Pues, Julio, un abrazazo enorme. Sinceramente, me encantó tu testimonio y para mí es un placer, pues, que los hermanos que componen este canal, pues, también disfruten de tu experiencia. Igualmente, José Manuel, mil gracias por el espacio, por dejar transmitir mensajes de este estilo, de vida eterna y bueno, un mensaje de esperanza, por supuesto, también para todos aquellos que sufren el dolor de la pérdida de seres queridos. Por supuesto que somos mamíferos y nos tenemos que doler para luego ir transmutando todo esto en verdad. Un abrazo, de verdad. Vamos con ello. Pues los hermanos que han llegado hasta aquí con este testimonio, pues los invito a dar like, a compartir, y si eres nuevo en el canal, pues puedes apoyarnos con tu suscripción. Dios te guarde, Dios te bendiga.